Saludos amigos. Gracias nueva vez por seguir compartiendo con nosotros estos breves comentarios y estas informaciones que tienen interés general. El tema que he elegido para hoy son las tres encuestas: Gallup, Greenberg y Marpen-Stagwell, que son las tres firmas que han tenido más acierto y que durante más tiempo han permanecido haciendo mediciones y aproximaciones de credibilidad. Una encuesta es un método científico. Si se observa rigurosamente, la metodología científica es una medición que puede calibrar y que puede levantar de forma adecuada y efectiva el comportamiento en determinados aspectos, en este caso político. Cuando las encuestas obedecen ese rigor de la ciencia, no hay ninguna dificultad en establecer de manera muy aproximada, potencialmente cierta, las variables de un comportamiento en la sociedad, en cualquier sentido, político, en consumo, en gusto, moda, en lo que mida. Eso ha sido así desde que se inventaron estas metodologías. Ahora bien, ¿qué significado tienen tres encuestas faltando 10 días para las elecciones? Las tres publicadas la misma semana. Tres encuestas que la población esperaba, sobre todo Gallup, Greenberg, Marpen, que de manera presencial, no por teléfono, sino de persona a persona, casa por casa, pudieron medir la simpatía y las preferencias y también otros aspectos del cuadro político electoral. Bueno, eso tiene un significado mayor, porque como todos sabemos, por la nueva disposición legal, ya no pueden salir hasta los últimos 7 u 8 días antes de las elecciones. De modo que ya el sábado cierran la publicación de las encuestas. Para el partido gobernante, que ha hecho una inversión tan grande y un candidato que ha desplegado un nivel de asistencia tan poderoso, con un uso de los recursos pocas veces visto, debe de ser catastrófico que en esas mediciones no haya podido pasar la bandera de 35%. Y esto se establece de la siguiente manera. La Gallup otorga un 53.7 al candidato de la oposición, Luis Abinader, y un 35.3 al candidato Gonzalo Castillo. La Greenberg es más ensanchada la diferencia, con más de 20 puntos, no, 25 puntos más o menos de diferencia, que estamos hablando de un 56 a un 29%. Esto presenta un cuadro todavía más desalentador para el candidato oficialista y las fuerzas del PLD. Y la última, que es la Marpen, presenta un panorama de 47 para Abinader y un 35 para Gonzalo Castillo. En promedio, aunque no se debe de hacer en encuesta este tipo de operación, pero si uno suma los promedios de las tres, Abinader tendría un 52.1 y Gonzalo Castillo también en una media de las tres tendría 33 puntos algo, que en términos generales es una ventaja bastante considerable y una muy holgada diferencia con respecto al candidato Luis Abinader, que luce favorito según estas mediciones. Tres encuestas y un verdadero golpe a las aspiraciones de Gonzalo Castillo. Y es partiendo del elemento fundamental de que la pandemia y la crisis le sirvió de ariete, ¿no? de instrumento de alguna manera para que desplegara el uso de los recursos, las ayudas, las asistencias, los viajes, el gas, el pan, los salamis, los pollos, todo ese mecanismo, ¿no? de atraerse el favor de la gente. Y aún así no puede llegar, según esas encuestas, no puede llegar a un 37%, al menos. Eso es catastrófico. Por eso los tres golpes son catastróficos para el PLD. Y son catastróficos porque es muy difícil revertir o cambiar esa percepción que ya luce inalcanzable. En política y más en los procesos electorales hay una variable que se denomina la tendencia dominante.
El que va adelante le saca mucha ventaja al que sigue detrás, y los indecisos, los inseguros y los que todavía no han tomado una decisión al respecto de votar, lo que hace que tienden mayoritariamente a endosar al que va a ganar o a abstenerse si ven que de manera deprimida su candidato no avanza. Entonces se produce una depresión, ¿no? Y una desmotivación que también afecta al que está debajo. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el 2016, cuando Danilo le sacó una ventaja amplísima a Luis Abinader, y también en el 2004, que hubo una gran ventaja de Leonel Fernández a Hipólito Mejía en un intento de reelección, donde se veían las fuerzas deprimidas y de alguna manera desalentadas. Eso en cuanto a lo puramente cuantificable, ¿no? de las mediciones que han arrojado estas firmas encuestadoras. El factor psicológico, que es subjetivo, pero que juega un papel determinante también, pues tiende todavía más a ahondar y a profundizar el desaliento y la desmotivación en las fuerzas del oficialismo en este caso. No es que todo está decidido ya, porque se decide el 5 de julio. No es que las elecciones ya terminaron. No, nada de esto. Lo que estamos hablando es de proyecciones, y lo que hacen las encuestas precisamente es proyectar. En conclusión, el cuadro se resume de la manera siguiente. La ventaja parece muy holgada. El escenario luce de primera vuelta. Y la recuperación que pudiera tener en una semana más o menos que le queda al candidato del oficialismo también luce remoto. El uso de los recursos y el despliegue de dinero y de otras actividades que pudieran influir puede tener un peso, pero hay que recordar una variable que no hemos mencionado: el voto en el exterior. ¿Qué comportamiento va a tener el voto en el exterior? Un voto que generalmente es crítico, cuestionante, y un voto que regularmente se expresa contra el gobierno, sobre todo en coyunturas como esta. Si el voto en el exterior también se desplaza de forma muy holgada a favor del candidato de la oposición, entonces es aún más complicado. Por eso el escenario se ve de primera vuelta. En el caso de Leonel Fernández, que ha promediado 8.6, de 12 y 11 en esta condición, le da próximo a la cifra doble, entre un 9 y un 10 punto algo. Pudiera ser determinante también que sus fuerzas decidieran enfilarse por el candidato que va arriba o por el de su propio partido hasta hace poco, que era el PLD. Pero aún así la sumatoria luce problemática. No he hecho un juicio de valor sobre lo que ha causado todo esto, pero sí hay una cosa que es clave. No es posible ganar unas elecciones con un candidato al que tú tienes que estar escondiendo, al que tú tienes que estar protegiendo. Eso es atípico totalmente en los procesos electorales. Y lamentablemente, para el candidato oficialista, las exposiciones públicas y las alocuciones que debiera de conectarle con más fervor con el mercado electoral no han sido exitosas, no han sido protagónicas. Se ha basado sobre todo en dar y asistir. Y hay que recordar que en el siglo XXI un candidato tiene que hacer mucho más esfuerzo que dar y que asistir a personas. Porque hay un segmento pensante, porque hay un segmento de estudiantes, porque hay un segmento de clase media, porque hay un segmento de clase media baja, porque hay un segmento informado en el mundo de la red, porque hay un segmento crítico y porque hay un segmento opositor siempre. Entonces, ese juego de tendencias y variables no es sencillo. Y vuelvo a repetirlo. ¿Cómo ganar unas elecciones con un candidato al que tú tienes que estar de alguna manera escondiendo? Ha sido muy difícil ese tramo para el candidato oficialista. Las causas y las consecuencias las veremos en un próximo análisis, que será digno de analizar, que yo he catalogado de burla y soberbia desbordada, que también ha causado mucho daño en el oficialismo. Pero eso es tema de otra entrega. Por hoy solo agradecerle a ustedes que sigan suscribiéndose a nuestro canal y nos acompañen en cada comentario de esto y en cada versión que tratamos de explicar con un poquito de luz cómo van las cosas en la República Dominicana, siempre con mucha fe. Gracias a todos.